Buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Fabiola Castro Jiménez. El día de hoy les voy a hablar acerca de la didáctica en el marco de la construcción social del conocimiento. Como es bien sabido, un salón de clases está integrado por diversos elementos e individuos. Estos individuos pueden ser tanto docentes como discentes. Y es gracias a la interacción constante y convivencia de estas personas que se enriquece la lección, que se enriquece y se ven favorecidos los procesos de enseñanza y aprendizaje, gracias a que se comparten diversas formas de pensar, de ver la vida, se cuentan anécdotas y experiencias personales. Cabe destacar que el sistema educativo costarricense promueve especial énfasis en la función social. Es así como se coloca al docente como ente encargado de velar por el diálogo y la mediación, asimismo encargado de promover y velar por la práctica de los valores. Es gracias a esta interacción social que se construyen nuevos conocimientos y se fomenta la práctica de los mismos. El papel que juega la didáctica en el marco de la construcción social del conocimiento es de suma importancia, ya que la didáctica nos va a proveer de diferentes métodos, técnicas o estrategias de construir el conocimiento de una forma social en el grupo. La didáctica nos permite innovar y evolucionar el desarrollo de la lección a favor de los discentes. Ahora bien, les voy a hablar acerca del concepto de didáctica. Se entiende por didáctica a la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de obtener la formación intelectual de los discentes. Es así como podemos asegurar que la didáctica está relacionada con ambos procesos, tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Se tienen tres tipos de didáctica: la didáctica general, didáctica específica o didáctica especial o didácticas específicas. Además de la formación intelectual de los discentes, la didáctica busca la optimización del aprendizaje, lograr una integración de la cultura y un desarrollo personal. Y es que podemos decir que la didáctica es la base que necesita todo docente para ejercer su profesión. Gracias a la didáctica se puede realizar una correcta selección de la metodología que se va a implementar en el desarrollo de las lecciones, asimismo el material educativo que se necesita, la innovación constante que debe lograr un docente para llamar la atención de los discentes, para hacer que los discentes puedan construir su propio conocimiento. Asimismo, la didáctica nos permite conocer técnicas e instrumentos de evaluación, diferentes tipos de evaluación, selección de los materiales didácticos. Como ya lo dije anteriormente, es muy importante, la didáctica está presente en todas estas situaciones y es por eso que se considera como la base de la educación. Bueno, ahora me permito hablarles acerca de los estilos de enseñanza. Los estilos de enseñanza hacen referencia al sujeto denominado docente. Como cualquier ser humano, los docentes poseen diversas maneras de ver la vida y con esto diversos estilos de enseñanza. Por tanto, la tipificación de docentes está estrictamente relacionado con el método que implementa cada educador en el aula. Cada docente manifiesta su estilo individual propio del goce de ser un individuo integral. Lo que esto quiere decir es que el estilo de enseñanza que implemente cada docente está estrictamente relacionado con la personalidad del mismo, la forma de ser del docente. El estilo de enseñanza se conceptualiza como aquellas categorías de comportamiento de enseñanza que el docente exhibe habitualmente en cada fase
o momento de la actividad de enseñanza. Es decir, los estilos de enseñanza hacen referencia a las distintas estrategias, metodologías, técnicas que el docente implementa para llevar a cabo la labor educativa, para llevar a cabo la lección, la clase. A través de los años han existido diversos pensadores que han propuesto distintos estilos de enseñanza. El día de hoy les quiero hablar acerca de los estilos de enseñanza que propusieron Anderson, Gordon y Flanders. Dice que Anderson, 1945, propuso dos estilos, denominados dominador e integrador. Se dice que el estilo dominador en este estilo impera la opinión del docente, la cual debe ser acatada y no está sujeta a cambios por parte de los discentes. Cabe destacar que no lo vamos a ver como una dictadura, es nada más un estilo de enseñanza en que el docente o la opinión del docente es de suma importancia. No quiere decir que los discentes no tengan voz y voto, ¿verdad? Tenemos el estilo integrador. La lección se forma a partir de un ambiente cálido en el cual se toman en cuenta las experiencias personales de los discentes, ¿ok? Se comparten las experiencias personales, anécdotas, formas de ver la vida. De esta forma se enriquece la lección. Entonces, en el estilo integrador, como la palabra integrador dice, vamos a integrar todas las participaciones que los estudiantes quieran brindar al desarrollo de la lección. Ahora tenemos los estilos de enseñanza propuestos por Gordon. Gordon propuso 3 distintos estilos de enseñanza: el instrumental, el expresivo y el instrumental expresivo. El instrumental es propio de los educadores que orientan su labor docente a los objetivos de aprendizaje y centrados en la dirección y autoridad. ¿Ok? Los docentes que se fijan los objetivos del aprendizaje y los siguen. No toman distintos rumbos, son muy centrados. El expresivo es el docente que se preocupa por satisfacer al discente en lo referente a su rendimiento académico. ¿Ok? Un docente que se preocupa por hallar la forma de colaborar con el rendimiento académico de los discentes. Es decir, hallar la forma, los métodos de hacer que ese estudiante mejore la construcción de su conocimiento. Puede ser a través de distintas tareas, investigaciones, trabajos y demás. Esto cuando tenemos una nota en juego, ¿verdad? Instrumental expresivo es una mezcla del instrumental y el expresivo, en donde se combina el interés por la enseñanza con su inquietud por las necesidades del estudiantado. Es decir, se sigue la línea de los objetivos del aprendizaje, pero además el docente se preocupa más bien porque el discente esté desarrollando el proceso de aprendizaje de una forma que le sea provechosa. Ahora tenemos los estilos de enseñanza propuestos por Flanders. Según Flanders, existen 2 estilos de enseñanza, que son el directo y el indirecto. En el directo, el docente expone sus ideas y de esta forma impone su autoridad y competencia. Y en el indirecto, el docente toma en consideración las ideas y pensamientos del estudiantado, promueve el diálogo e influye en los sentimientos de los discentes. Comúnmente vemos los estilos indirectos: el docente que se preocupa por la realidad del discente, por cómo está viviendo el discente o la calidad de vida del mismo. Y en el directo tenemos un docente que realiza su labor educativa de una forma correcta, adecuada, pero no mezcla sus sentimientos con la labor que está realizando.
Bueno, ahora voy a hablar acerca de los estilos de enseñanza propuestos por Bennett. Quise dejarlos de último ya que me gustaría que prestaran especial atención a estos estilos, puesto que este autor Bennett dijo que los términos que él expuso son conceptos globales, es decir, universales, son precisos y son completos. Por el contrario, los estilos que propusieron diversos autores no cumplen estos requisitos. Bueno, Bennett propuso los estilos progresistas o liberales, tradicionales o formales y los estilos mixtos. En el progresista o liberal, el docente va a presentar una conducta flexible, puesto que va a permitir o va a reflejar despreocupación por el control de la clase y el rendimiento escolar de los estudiantes, es decir, no se interesa porque los estudiantes logren un buen rendimiento. Por el contrario, en el estilo tradicional o formal, vamos a hallar que el docente refleja una preocupación por el rendimiento escolar del estudiantado. Es el docente que asigna las tareas al grupo y el docente toma el control del desarrollo de la lección. Y el estilo mixto, como su nombre lo dice, es una combinación del estilo liberal y el estilo tradicional, en el que este docente va a presentar características progresistas y tradicionales. Puede ser que es una mezcla, entonces puede ser que el docente se preocupe por el rendimiento escolar del grupo, pero no se preocupe por tener el control de la clase. Eso fue todo, muchas gracias, espero que les haya servido la explicación y me haya explicado bien. Buenas, mi nombre es Jordi Montes. A continuación voy a hablarles de la enseñanza en el marco del constructivismo. De qué manera se logra que el estudiante aprenda basado en el constructivismo. Entonces tenemos tres principales rectores, los cuales son que el alumno es quien construye el conocimiento y aprende. Seguidamente, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee. Y por último, tenemos que el estudiante reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Un ejemplo de eso es el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, que ya está elaborado, pero debe ser reconstruido para poderse aprender. Seguidamente, tenemos los beneficios del aprendizaje constructivista, los cuales son: centra el proceso de conocimientos en el alumno, se adapta a las necesidades del alumno según el contexto y momento de aprendizaje, toma en cuenta de manera integral sus diferencias individuales, intereses, actitudes, creencias, estilo de aprendizaje y contexto particular del alumno. En el proceso se corroboran los conocimientos previos, asegura aprendizajes significativos y perdurables, favorece la autonomía y la resolución creativa de los problemas, apremia la reflexión necesaria en la resolución de conflictos para actuar, en consecuencia, de manera propositiva. Y por último, tenemos que plantea de una manera estructurada y flexible las experiencias de aprendizaje. Al igual que la enseñanza en el marco del constructivismo, también me tocó definir los conceptos de educación, pedagogía, didáctica e instrucción. Entonces, vamos a empezar con la educación, el cual dice que es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual el individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Pedagogía. Es una ciencia muy compleja que debe ser vista con cuidado, ya que la pedagogía estudia todo lo relacionado con la educación y la posición de los valores de conocimiento del ser humano. Didáctica.
es una herramienta pedagógica que se le aplica de manera simultánea con otros métodos de aprendizaje para garantizar al máximo el desempeño en el proceso de aprendizaje. Por último tenemos instrucción, que dice que cuando se habla del nivel de instrucción para hacer referencia al grado académico que se ha alcanzado en educación formal. Un ejemplo de eso es cuando se dice he llegado al nivel de instrucción hasta el universitario, mientras que mi hijo ni siquiera terminó la primaria. Otro ejemplo puede ser yo completé mi instrucción en establecimientos públicos, mientras que mis primos concurrieron a institutos privados. Y por último tenemos los principios psicopedagógicos para una mejor intervención en el aula, de los cuales ahí definí varios, entonces son bastante extensos y todos tienen gran importancia, pero vamos a básicamente leer los más importantes, tratar de comprenderlos, ¿verdad? Bueno, el primero dice contemplar los conflictos como una ocasión de crecer y formarse. La colisión de intereses acaba por provocar conflictos, sobre todo en la educación obligatoria. Dice que el esfuerzo del profesor por hacer atractiva y útil la materia puede maquillar el carácter obligatorio del trabajo escolar hasta convertirlo en algo deseable. Eso es súper importante porque cuando el profesor está explicando la clase, cuando él está explicando algún tema, pasa más que todo en matemáticas, casi siempre en matemáticas, que es una materia muy complicada para algunos estudiantes, principalmente cuando se está explicando. Entonces, hacer atractiva la clase del profesor hacia los estudiantes hace que el estudiante muestre un interés por aprender la materia, tanto así que si logra aprenderlo de buena manera puede explicárselo a los compañeros que no lo entendieron. Incluso eso pasa la mayoría del tiempo. Luego tenemos que... Mi nombre es Michelle Guadamos Jiménez y a mí me corresponde hablar sobre los modelos didácticos, modelo tradicional y modelo estructural de Frank. Modelo didácticos. Existen varios modelos didácticos. En términos generales, un modelo didáctico es un esquema mediador entre la teoría y la práctica pedagógica. En términos específicos, cada modelo responde a supuestos teóricos propiamente didácticos, según el contexto y las necesidades requeridas en el momento de la enseñanza. El modelo didáctico es un esquema donde se hace una representación simbólica, conceptual de los aspectos relevantes de una realidad que puede ser reformulada según nuevos objetivos, de acuerdo con el concepto de educación que se tenga. Un modelo es un recurso que facilita el desarrollo técnico y estratégico de la enseñanza de modo científico. Dependiendo del modelo, así podemos comprender la realidad de la enseñanza y establecer su normativa. La didáctica está constituida por una metodología. ¿Qué quiere decir eso? Que son métodos y técnicas para alcanzar un resultado válido durante un proceso de investigación. La didáctica es una disciplina pedagógica. Aplica porque está comprometida con los problemas prácticos y las dificultades al proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes. La didáctica en general está destinada al estudio de los principios y técnicas válidas para la enseñanza. ¿Para qué la didáctica? Porque ejecuta los propósitos educativos, alinear la enseñanza con los nuevos conocimientos y también porque inspira las actividades a la realidad. Modelo tradicional se define con dos palabras, logocentrismo y magistrocentrismo, ya que todo gira en torno a los conceptos y la explicación del profesor de los aspectos lógicos y contenidos de un programa. Este modelo centra la atención en los contenidos de la disciplina que imparte y olvida por completo el conocimiento y los intereses del alumno para ejecutar la enseñanza. Se plantean objetivos terminales y específicos. Los primeros se medirán por la interiorización de los contenidos del programa, según la disciplina que imparte el educador, y los específicos por las divisiones temáticas del programa total. La evaluación se aplica según se avanza en el programa. El estudiante debe
ajustarse al programa y no el programa al educando. El aprendizaje está determinado por la capacidad del alumno en adaptarse al profesor y la enseñanza solo se da valor a la inteligencia, lo que importa son los resultados cuantitativos. Características de un maestro de un modelo tradicional es que tiene el poder de formar decisiones y solo transmite conocimiento, impone orden y disciplina, y características de un alumno sujeto pasivo en el proceso educativo, recibe y acumula información repitiendo lo que hace el maestro. Se basa en el enciclopedismo, el modelo tradicional, es decir, que todo lo necesario para educar se encuentra en un manual. Entonces, la didáctica tradicional rechaza la autonomía y la participación del alumno. Las desventajas de este modelo es que fomenta el aprendizaje pasivo, permite una atención individual, impide una buena comunicación no verbal. El canal auditivo es el más utilizado en esta clase tradicional. Características de una clase de modelo tradicional: transmisión verbal de gran volumen informativo, objetivo elaborado de forma descriptiva dirigido más a la tarea del profesor, no establece habilidades, no hay experiencias vivenciales, los contenidos se ofrecen como segmentos fragmentados, desvinculados de la totalidad, se realizan pocas actividades de carácter práctico por el alumno, no se controla cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Acá podemos mencionar que por lo general en una clase de modelo tradicional lo que más se utiliza son las copias y el apoyo de repaso. Modelo estructural de Frank. Es estructural porque plantea un conjunto sistemático de los elementos de la enseñanza con una compleja interrelación. De acuerdo con Gimeno, el modelo didáctico de Frank es uno de los modelos más complejos, según la clasificación que hace sus elementos, los cuales configuran el espacio didáctico. El concepto de modelo es que es el resultado del proceso de generar una representación de sistemas a fin de analizar esos fenómenos o aspectos. Estructura: sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Estructura: la acción de la enseñanza y el aprendizaje con base en 6 componentes que se describen a continuación. Objetivos: hacen referencia a un contenido y están formulados en torno a funciones mentales del propio contenido científico que los estudiantes deben conseguir. Socioestructura: toda influencia que actúa mientras se desarrolla el proceso de enseñanza, condicionando positiva o negativamente de manera muy especialmente al alumno, aunque sin duda afecta a todos los medios didáctica. Psicoestructura: comprende 3 aspectos: estado inicial, el alumno como sistema de comunicación elegido para la instrucción, alumno-alumno, alumno-profesor, individual o grupal, funciones psicológicas de los estudiantes. Medios: fuentes inmediatas de información para el alumno, en este caso sería un video, una grabadora, películas, discos o una pizarra. Materia: contenidos cognitivos, afectivos y psicomotores de la enseñanza, incluyendo entre los primeros los hechos, procedimientos y estilos de pensamiento. Algoritmo o método: juego de reglas que dice lo que se debe hacer y cómo hacerlo de manera general y precisa. Bueno, mi nombre es Sebastián, yo voy a hablar sobre el modelo estructural de Gimeno Sacristán. Dice: un educador no puede bajo ninguna circunstancia ignorar los intereses, capacidades y conocimientos previos del alumno, así como sus características. Sacristán argumenta que el currículo forma parte de múltiples tipos de prácticas, entre ellos algunos como el subsistema de participación y control, la ordenación del sistema educativo, el subsistema de innovación y el subsistema práctico pedagógico. Todo gravita en torno al currículo. El currículo es la expresión de la función socializadora de la escuela y elemento imprescindible. El currículo
se entrecruzan componentes y determinaciones como pedagógicas, políticas, prácticas administrativas, económicas, productivas de diversos materiales, de control sobre el sistema escolar, de innovación pedagógica. Los elementos básicos de la didáctica. El alumno es quien aprende y es quien recibe todos los conocimientos. El docente es el mediador en el aprendizaje del alumno. Debe ser la persona que inculque valores, poseer personalidad como docente y tener carisma para motivar a los alumnos. Las características del docente: inclinación a ser juvenil, evidencia de valores, buen humor y objetivos didácticos, lo que adquiere el alumno durante el desarrollo de la unidad didáctica. El objetivo didáctico es la misión y visión del alumno hacia determinadas metas, tales como la adquisición de conocimiento, habilidades y potenciar sus destrezas. Entre ellos, los objetivos didácticos están la materia, los recursos didácticos, el métodos y técnicas, el medio geográfico y contenidos programáticos. Los objetivos para qué enseñar es la manera correcta que brinda al profesor certeza y dirección y lo apoya para situar correctamente el programa educativo. El objetivo educativo son actividades didácticas. Los objetivos señalan los objetivos de la enseñanza, la adquisición y desarrollo de habilidades y aptitudes, adquisición de información, desarrollo de nuevas relaciones conceptuales, los cambios de punto de vista, hábitos, actitudes relacionadas con los valores. ¿Qué función tienen los objetivos de aprendizaje? Los objetivos representan las metas de aprendizaje que queremos alcanzar con la acción formativa y suponen a su vez la base para establecer criterios. Rodolyn Jiménez Loría, y a mí me corresponde hablar sobre la concreción de los objetivos, selección de los objetivos, contenidos que enseñar y cómo evaluar. La concreción de los objetivos se entiende que son aquellos que el alumnado debe alcanzar al finalizar la misma, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas a través de todas las áreas, materias o ámbitos. 1. Objetivo general proporcionado: utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 2. Principios de procedimiento: aplicación de la comprensión de estos conceptos a través del desarrollo de un proceso relacionado con la creación artística e informativa, en este caso de carteles, el debate y la participación democráticos, el respeto y la apreciación a la diversidad regional. 3. Objetivos específicos: utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la obtención de información, aprendizaje y capacitación para expresar contenidos concretos. 4. Objetivos operativos: demostración de experiencia de conocimiento colectivo, desarrollo de conductas inclusivas y de refuerzo de la inclusión por parte de los propios alumnos. 5. Competencias: ejercicio y cumplimiento del alumno como parte de un grupo con los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a su función dentro de él, bajo una serie de normas y guías, ejerciendo con plenitud su participación activa.
Selección de los objetivos. Se comprende que se relaciona con su grado de concreción. La selección de los objetivos a nivel micro es una decisión fundamental que requiere información previa del niño, de los contenidos del área o áreas, del contexto sociocultural de la institución educativa y de su propio desempeño pedagógico. Por otro lado, los objetivos deben describir capacidades, relacionar, descubrir, comprender, resolver problemas que el alumno debe lograr para garantizar la evolución del aprendizaje. Contenidos. ¿Qué enseñar? Un contenido pasa a ser valioso y legítimo cuando goza del aval social de quienes tienen poder para determinar su validez. Se capta que son medios para conseguir una amplia gama de objetivos posibles desde una óptica pedagógica didáctica. Las dimensiones que condicionan el tipo de enseñanza: 1. Significatividad, 2. Optavidad, 3. Organización del contenido y 4. Selección del contenido, etc. El criterio logocéntrico, importancia de los contenidos desde una perspectiva científica. Criterio psicométrico, importancia de cada contenido puede tener para las diferentes edades. Contenido sociocéntrico, importancia social del contenido, validez, relación entre objetivos generales y específicos, significación, conocimientos científicos y actualizados, adecuación, el objetivo debe responder a intereses y posibilidades de adquisición de los sujetos. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Paula Chacón y a mí me correspondieron los siguientes conceptos. Selección del contenido. Uno de los principales deberes y obligaciones de nosotros como docentes, según nuestra rúbrica de evaluación, consiste en la correcta selección y aplicación de material didáctico. Este debe apegarse estrechamente a las necesidades pedagógicas del tema que estaremos desarrollando, además de cubrir de manera plena todos los requerimientos de aprendizaje de nuestro discente. Para que un material didáctico resulte eficaz en el proceso de enseñanza, no basta con que se trate solo de un buen material, no. Tampoco es necesario que sea un material de última tecnología, el más novedoso, el último modelo, no. Cuando seleccionamos recursos didácticos para utilizar en nuestra labor como docente, además de su calidad objetiva, debemos tomar en cuenta algunos conceptos como los objetivos educativos que pretendemos lograr, o sea, esto quiere decir que en qué manera nos ayudará el material didáctico en nuestra respectiva clase, qué podemos lograr utilizándolos, qué beneficios obtendremos de ellos, etc. Y los contenidos que se van a utilizar en el material. Esto se refiere exactamente a qué tipo de material de apoyo utilizaremos. Las características de nuestros estudiantes que utilizarán el material didáctico. Sus capacidades, sus estilos cognitivos de aprendizaje, sus intereses, sus conocimientos previos, las experiencias del estudiante y las habilidades requeridas para el uso de cierto tipo de material didáctico. Todo material didáctico, recordemos que requiere que sus usuarios tengan determinados prerequisitos. También las características de contexto donde desarrollaremos nuestra enseñanza y donde pensamos emplear el material didáctico seleccionado. Porque nos puede pasar que en alguna situación desfavorable nos aconsejen mejor no utilizar dicho material didáctico, por más bueno que sea. Por ejemplo, si se tratase de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o ninguno en el aula y el mantenimiento del aula de informática es deficiente, este proceso de enseñanza didáctica quedaría descartado totalmente. También entran en juego las estrategias y planes didácticos que podemos diseñar considerando la utilización de material. Esto abarca la secuencia de contenidos, el conjunto de actividades, la metodología asociada y los recursos educativos que se pueden emplear, etc. La organización del contenido. Resulta que organizar el arte de la enseñanza es toda una exigencia. Sean muchos o pocos los recursos con los que contemos, su adecuada implementación dependerá estrictamente de la eficacia de la planeación. La planificación se puede definir como la esencia de dar respuesta precisa a las siguientes preguntas: ¿para qué? ¿Qué?
quién, con qué y cuándo, las cuales se relacionan estrechamente a los elementos del plan de enseñanza. Todo eso abarca factores como la diversidad de integración, la estructuración en torno a ejes, el contenido organizador, la contextualización, la adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos, el orden que debe tener los contenidos dentro de las secuencias y sus relaciones mutuas, todo eso. Existen 3 tipos de principios en el momento de seleccionar el contenido a trabajar y es importantísimo distinguir los 3 tipos. Están los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Estrategias de enseñanza o cómo enseñar. En el área psicomotor y pedagógica, desde el punto de vista de los niños, estudiantes o discentes, eso se puede definir como el saber del qué hacer. Es poner en práctica el accionar y la habilidad para pensar las cosas por sí mismos, siendo así seres humanos autónomos. Y para nosotros como docentes, eso se define como la capacidad para manipular físicamente una herramienta. Esto siempre apuntando hacia el cambio establecido en la conducta, acciones o habilidades, acoplándose así a las necesidades pedagógicas del niño o discente. Debemos recordar siempre que cada niño es único y por tanto posee un sistema de aprendizaje muy diferente. Tomemos en cuenta siempre que la paciencia es la principal fuente de sabiduría y disfrutemos este maravilloso proceso que es la enseñanza. Buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Carla Valle Caballero. A mí me corresponden los temas selección de estrategias, técnicas y metodologías, material didáctico con qué enseñar, selección de los materiales didácticos y funciones básicas de la evaluación y sus tareas fundamentales. ¿Qué son las estrategias, técnicas y metodologías? Bueno, estas son el conjunto de herramientas necesarias para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se considera como instrumentos que guían a la activa participación de profesores y alumnos. Ahora voy a explicar en qué consiste cada una por separado. En qué consisten las técnicas, las estrategias y las metodologías. Las técnicas son las actividades que realizan los alumnos cuando aprenden, como por ejemplo, repetir, subrayar, realizar esquemas, realizar preguntas, participar en clase, entre otras. Las técnicas didácticas matizan la práctica docente, ya que se encuentran en constante relación con las características personales y habilidades profesionales del docente. Cabe resaltar que como toda herramienta hay que saber para qué sirve una técnica y cómo y cuándo debe utilizarse. El uso de las técnicas debe estar siempre en función de los objetivos concretos que tenemos en un programa de formación. Por lo tanto, es el objetivo que orienta para saber qué técnica es más conveniente utilizar y el cómo utilizarla. La metodología de descubrimiento. Esta se caracteriza por utilizar como fuente de aprendizaje la experiencia del sujeto. Las estrategias. Las estrategias son consideradas como las guías para realizar las acciones que hay que seguir. Son esenciales a la hora de conseguir el objetivo que se ha planteado. Estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. De enseñanza. Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y que descubran el conocimiento por sí mismos. De aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son todas las acciones que realiza el alumno para aprender el conocimiento. Las estrategias didácticas que incluyen a las estrategias de enseñanza y de aprendizaje son imprescindibles en el proceso educativo, ya que con ellas es más viable hacer del mismo que sea significativo para el alumno. Clase de estrategias según distintos autores. Tenemos las estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas y las estrategias de manejo de los recursos.
Las estrategias cognitivas son un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de una determinada meta de aprendizaje. Estas buscan desarrollar la habilidad de atención, exploración, comprensión, captación de ideas, subrayado, traducción del lenguaje propio, entre otros, elaboración de preguntas, metáforas, analogías, reglas memotécnicas, memorización, recuperación, codificación y generación de respuestas. Las estrategias metacognitivas son aquellas que hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Buscan desarrollar la habilidad de conocimiento del conocimiento, de la persona, de la tarea y de la estrategia, conocimiento cognitivo, planificación, autorregulación, evaluación, reorganización y anticipación. Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de apoyo que influyen en diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea lleve buen término. Buscan desarrollar la habilidad de realizar una reflexión sobre el propósito de la actividad, planificar cómo lo llevará a cabo, realizar la tarea encomendada, evaluar su situación. Que posea un contenido, es decir, debe estar diseñado de acuerdo con el objetivo que se quiere lograr y el docente debe ser capaz de acercar dicho contenido a la realidad del estudiante. Que conforme una estructura, es decir, que posea una guía metodológica para orientar las actividades de modo que se generen experiencias de aprendizaje. Que permitan en el estudiante una representación mental. O sea, que el material ha de servir para propiciar el aprendizaje significativo, de modo que el estudiante pueda pasar de la experiencia real que facilita el instrumento didáctico a los mensajes expresados mediante el código o códigos que se estén usando en el medio. Las características internas. Antes de la elección se debe hacer un análisis interno del material, porque son tantos los materiales que es imposible referirse a ello por separado. En términos generales, revisar, por ejemplo, el nivel de abstracción, las imágenes, cantidad de mensajes y posibilidades cognitivas. Función sumativa. Esta evaluación permite comprobar los resultados alcanzados y valorar el grado de consecución. Está asociada al momento de la evaluación final. Función de homologación. La evaluación exige tomar como referencia algunos criterios y objetivos, lo cual van a garantizar a los alumnos experiencias, capacidades esenciales y asimilares. Función de enseñanza. Dentro de la función de enseñanza tenemos función formativa y función de calidad. La función formativa. El propósito de esta función es regular el proceso educativo dentro del aula, es decir, el trabajo escolar cotidiano, el cual es parte de la intervención didáctica y está centrada en los procesos más que en los resultados de aprendizaje. Función de calidad. Permite abordar cambios e innovar en los programas educativos y en las acciones didácticas, basado en percepciones rigurosas de la realidad, a modo que contribuye sin dudar en una gran mejora de la calidad de la enseñanza, al mejorar la acción docente. Funciones básicas de la evaluación y sus tareas fundamentales. La evaluación no tiene como única función la calificación del alumno, sino que mediante esta se pueden obtener gran cantidad de beneficios durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la evaluación, tanto alumnos y profesores pueden observar cómo se desarrolla el proceso y así obtener los mejores resultados.
La evaluación es una herramienta que el docente utiliza para poder conocer si su trabajo con los estudiantes ha sido satisfactorio o si por el contrario los métodos aplicados no están siendo útiles. Función de aprendizaje. Función orientadora. Ayuda en la elaboración de los proyectos y programaciones. Orientan sobre aspectos básicos que el alumnado debe alcanzar. Función formativa. Esta ayuda a tomar medidas en el momento más conveniente sin esperar que se llegue a una situación de riesgo. Detecta cómo se sitúa cada alumno en la actividad escolar, dificultades o facilidades que se encuentra. Esto bajo la influencia que aporta el docente. Material didáctico. ¿Con qué enseñar? En los procesos de enseñanza hay gran variedad de recursos que sirven de apoyo al docente y que ayudan en su labor cotidiana en el aula. Dentro de estos recursos podemos encontrar desde la pizarra, la tiza, materiales impresos, entre otros. Como material didáctico se entiende desde un gráfico, una fotografía, hasta los materiales electrónicos más sofisticados, a los que todo educador tiene acceso. Aunque en el momento de su diseño estos materiales no se hicieron pensando en ser usados como fines didácticos, pueden producir cambios pedagógicos muy significativos. Selección de los materiales didácticos. Cuando se va a hacer el uso de algún material con intenciones pedagógicas, es necesario seleccionarlos. Esto para poder conocer a fondo todas las posibilidades del material y la función que desempeñaría en la estrategia didáctica. El material didáctico se puede seleccionar desde un punto de vista técnico si cumple con las siguientes funciones. Por ejemplo, que posea un efecto motivador, o sea, un medio que ofrezca un contenido real, que acerque al alumno a situaciones reales en forma atractiva, produce un ambiente positivo en el ambiente de aprendizaje. Mi nombre es Kenji Cerda Duarte. A mí me corresponde hablar sobre la organización de los materiales didácticos. ¿Qué es un material didáctico? El material didáctico es a todo aquello que utilizamos para facilitar el aprendizaje del estudiante, bien sea por una dinámica o algún juego que tengamos que favorezca de manera progresiva el aprendizaje del estudiante. El aprendizaje significativo como producto de buena organización del material didáctico, ¿cómo lo podemos obtener? La organización del material didáctico es muy importante, llevar un orden de manera que así obtendremos buenos resultados de aprendizaje. Como docentes debemos tener en cuenta que siempre debemos llevar una organización del tiempo en nuestra aula, actividades que llevemos a cabo y aprendizajes y qué aprendizajes vamos a obtener. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener como docentes hacer un planeamiento para tener una buena organización de las actividades que se realicen, qué aprendizaje vamos a obtener de esta actividad y llevar así un control del tiempo en nuestra aula para tener un aprendizaje más significativo. ¿Cómo podemos tener una buena organización del material didáctico? Como docentes debemos tener en cuenta que tenemos que hacer planeamientos. En estos planeamientos deben venir estructurados todo lo que es la metodología, igual el material didáctico, de una manera adecuada en la que podamos obtener un aprendizaje más significativo para el estudiante y que se le facilite más a aprender. La evaluación y también me corresponde la evaluación del aprendizaje. ¿Para qué evaluar?
¿Cómo y qué evaluar? El concepto de evaluación. La evaluación es un aspecto fundamental en la educación de los docentes. Debemos tener la manera de cómo evaluar y para qué evaluar. Esto que nos pone a analizar un poco como docentes, porque tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que evaluar, cómo evaluarlo, o ver si el estudiante está obteniendo aprendizaje, si no lo está obteniendo, si comprende, si no comprende. Y esto es lo que, digamos, nos ayuda a llevar un control y ver qué más tenemos que reforzar para que el estudiante aprenda de manera significativa. El concepto de evaluación, una perspectiva constructiva. Los enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias de evaluación, privilegian el papel activo del alumno. La evaluación, por tanto, debe estar orientada a evaluar los procesos personales de construcción personal del conocimiento. Los modelos utilizados tradicionalmente se centran la evaluación en cogniciones aisladas sin considerar su conexión con el marco de conocimiento como unidades ordenadas que se pueden aislar en una forma artificial. No favorece a la construcción del conocimiento que exige una evaluación que considere las cadenas complejas del significado e interacción dinámico entre los mismos. Esto quiere decir lo mismo que dije anteriormente. La evaluación debe ser clara y como docentes debemos tener claro qué es lo que vamos a evaluar, qué queremos obtener de todo lo que vamos a emplear para así tener un buen resultado. Espero me haya expresado bien y me disculpan ahí por el trueno que se escuchó ahí, pero es que el tiempo está muy mal. Entonces, mis disculpas y muchas gracias. Así como también me correspondió el punto que evaluar. Entonces dice que el proceso de aprendizaje del niño, ¿ok? Dice la finalidad de la educación infantil es contribuir al desarrollo de todas las capacidades de los niños o niñas. La evaluación pretende señalar el grado en que se van evaluando las diferentes capacidades y sus procesos de desarrollo. A lo largo del proceso de aprendizaje de los niños analizamos los siguientes aspectos. Esto es muy importante tomar en cuenta. La motivación que existe, la actividad diaria, las estrategias de cada niño o niña, los errores que aparecen en la construcción de los conceptos, el desarrollo de las aptitudes, tiempo que se emplea, la utilización de diversos materiales. ¿Cómo evaluar? Si en el plan de trabajo el profesor diseña objetivos, se deben medir los aprendizajes logrados en cada uno de ellos por medio de la técnica que le corresponda. Todo esfuerzo realizado por el alumno durante el curso como resultado de las actividades de aprendizaje debe ser parte de la evaluación. Lo que se designen a la calificación serán los porcentajes de valor que se establezca a cada resultado de la actividad realizada y a su resultado final. La evaluación tiene dos objetivos principales: analizar en qué medida se han cumplido los objetivos para detectar posibles fallas en el proceso y superarlas. Y el segundo es proporcionar la reflexión de los alumnos en torno a su propio proceso de aprendizaje. Para lograr estos objetivos, la evaluación debe ser participativa, que los alumnos participen en ella. ¿Para qué evaluar? No tiene sentido planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin actividad de evaluación. La evaluación es una constante en los procesos formativos. Es necesario modificar también las estrategias, instrumentos y hasta el sentido de la evaluación misma. Por eso, cuando la evaluación debe considerarse como un proceso continuo
e integral no solo de los estudiantes, sino de los materiales formativos, las estrategias, la actividad docente y el entorno tecnológico, e incluso del propio procedimiento empleado para la evaluación. No hay formación sin evaluación. No solo hay que evaluar resultados, también las etapas de los momentos formativos, los factores de clima y de calidad de los elementos, la profesionalidad de los docentes, el aprendizaje visto en términos de personalización de las competencias. Evaluar es más que atribuir un valor, es la muestra de que un sistema o iniciativa formativa funciona. La evaluación debe ser un proceso continuo e integral. Tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica o preevaluativa. Antes de crear la instrucción es necesario saber para qué tipo de estudiantes estás creando la instrucción. El objetivo como docentes es conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes, así también como sus habilidades y conocimientos. Basado en la información que recolectemos, podemos crear así nuestra propia instrucción. La evaluación formativa. La evaluación formativa es usada en el primer intento de desarrollar la instrucción. El objetivo de esta es monitorear el aprendizaje del estudiante para proporcionar la retroalimentación. Ayuda a identificar las palabras brechas en tu instrucción. Basada en esa retroalimentación, sabrás en dónde enfocarte para obtener más expansión de tu instrucción y conocimiento. La evaluación sumativa. La evaluación sumativa consiste en valorar el alcance, a cuánto ha llegado y los resultados más importantes al final de la instrucción, pero mide más la efectividad del aprendizaje, las reacciones acerca de la instrucción y los beneficios de una base a largo plazo. La evaluación confirmativa. Cuando la instrucción ha sido implementada en tu aula, es aún necesario tomar una evaluación. El objetivo con las evaluaciones confirmativas es averiguar si la instrucción todavía es exitosa luego de un año de enseñanza, por ejemplo, y si la manera en que se está enseñando todavía es apropiada. Podrías decidir si la evaluación es confirmativa, es una extensión de una evaluación sumativa. La evaluación referenciada a la norma. Esta compara el rendimiento de un estudiante con el de una aula promedio. Esto podría ser la norma promedio nacional para la materia historia, por ejemplo. Otro ejemplo es cuando el docente compara la calificación promedio de sus estudiantes con la calificación promedio de toda la escuela. La evaluación referenciada en el criterio. Esta evaluación mide los rendimientos del estudiante con un grupo establecido de criterios predeterminados o estándares de aprendizaje. La misma chequea lo que se espera que sepan los estudiantes y sean capaces de hacer en una etapa específica de su etapa evaluativa. Las pruebas referenciadas en el criterio son utilizadas para evaluar un cuerpo de conocimiento específico o un grupo de habilidades. Esta es una prueba para evaluar el currículum enseñado en todo un curso. Y por último, la evaluación ipsativa. Este tipo de evaluación mide el rendimiento de un estudiante comparado con los rendimientos previos del mismo. Con este método estaremos intentando mejorar al estudiante al comparar los resultados previos. No es una comparación con otros estudiantes, recordémoslo siempre, ya que esto puede no ser tan bueno para la confianza y autoestima en sí mismo del estudiante. Gracias. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas aluden a la manera de obtener información, tales como la observación, el análisis de tareas, la interrogación y las pruebas de distintos tipos. El término instrumento hace referencia a los documentos específicos confeccionados para lograr dicha información. Técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de 3 tipos: la observación, las entrevistas y el análisis documental y de producciones. Instrumentos. Los instrumentos de evaluación son el medio con el cual la maestra o el maestro podrá registrar y obtener la información necesaria
para verificar los logros o dificultades. Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el aprendizaje. Ejemplos de técnicas e instrumentos. Observación. Es un proceso de atención voluntaria durante algún tiempo para seleccionar información relevante de acuerdo con unos objetivos o indicadores definidos de antemano. Instrumentos. Escalas de observación, listas de control, registros anecdóticos y diarios de clase. Los registros anecdóticos es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas. Interrogación. Consiste fundamentalmente en preguntar algo que deseamos conocer. Se utiliza para conocer opiniones, comportamientos, intereses, relaciones entre personas y situaciones del entorno familiar. Instrumentos. Entrevistas, cuestionarios y sociometría. ¿Qué es la sociometría? La sociometría es para medir las relaciones sociales dentro de un grupo. Análisis de tareas. Análisis permanente de cómo se producen los aprendizajes y la producción de los alumnos. Es la fuente de información más provechosa y más útil cuando se usa buenos registros. Instrumentos. Cuadernos de clase, resúmenes, trabajos de aplicación y resoluciones de ejercicios y problemas. Pruebas. Tienen en la educación primaria un valor complementario al de las demás técnicas y no exclusivo. En nuestro sistema se ha usado ellas y ha sido usada como forma de control continua para medir conocimientos. Instrumentos. Pruebas orales, pruebas escritas, colectivas y de ejecución. ¿Qué son las pruebas colectivas? Es un test que mide actitudes como la comprensión, el razonamiento, la memoria y la razón. Y la prueba de ejecución o práctica, a los estudiantes se les realiza una determinada actividad motora o manual para comprobar el dominio de habilidades y destrezas. Muchas gracias.